Estamos hoy con Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Pueden ya ir abriendo sus Biblias ahí en este lugar. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pueden ir subrayando algunas cosas. Inquirieron, por ejemplo, subrayen. Diligentemente indagaron, también subrayen esas palabras, porque hoy quiero hablarles un poco acerca de esto y quiero que podamos aprender más. Miren, el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro y él ya hacía 30 años de que ya no estaba el Señor Jesucristo, que Jesucristo había ascendido a los cielos y el apóstol Pedro ahora estaba enfrentándose a una gran persecución. Él escribe esta carta a los que están, dice aquí la palabra de Dios, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, los que fueron aquellos que son hijos de Dios, dice que son elegidos según la presencia de Dios. A ellos le está escribiendo. Hacía 30 años este grupo estaba preocupado, habían perdido sus casas, son los expatriados, perdieron su casa, perdieron su terreno, y era ahora una pequeña reunión de servidores en el atrio de aquel sumo sacerdote. En este momento él estaba pensando en aquel instante en el cual él estuvo con el Señor Jesucristo y estaba recordando lo que estaba sucediendo realmente. Cuán distinto es ahora el tono del apóstol en este lugar. Voy a buscar algo. Cuán distinto es el tono del apóstol en este lugar. Y hace alusión en esta carta justamente a eso. Pedro comienza su carta hablando de la realidad de la salvación. Él dice: elegido según la presencia de Dios Padre y santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, él está diciendo, miren, lo que veo acá realmente es maravilloso. Miren lo que dice el versículo 5, que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ustedes que son los salvos, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y miren lo que dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Él está hablando acerca de la salvación y él está hablando a esos expatriados de la dispersión. Y ellos estaban viviendo en un mundo hostil, en medio de persecución, la cual se estaba incrementando. Y Pedro en esta sección, en apertura del capítulo 1, realmente está diciendo, no importa, y esto le está diciendo a ustedes y me está diciendo a mí también, no importa cuán difícil, cuán severa sea la situación en la cual está, y si incluso están pasando por persecución, no importa cuán doloroso. Así como Ale nos contaba en su testimonio hace unos minutos, sea el rechazo que se tenga, siempre pueden mirar hacia adelante, hacia la salvación del alma. Y Pedro no le estaba dando una promesa humana para mañana. Él no le estaba diciendo, no se preocupen porque dentro de 24 horas las cosas van a cambiar. Mañana va a estar todo bien. No hay promesas de ese tipo en la Biblia. Lo que Dios le estaba diciendo es que mañana va a ser en el cielo cuando vamos a tener el día maravilloso. Ese va a ser el tiempo en el cual vamos a pasarla bien. Pero no podemos saber ni siquiera si vamos a estar vivos mañana.
A veces pensamos de que nada nos va a pasar porque quizás tenemos dinero. Decimos, ¿qué me puede pasar? Yo tengo dinero. Tengo mi auto, tengo mi casa. Además, yo ya estudié, tengo mis estudios. Tengo un título, o capaz un trabajo, o una empresa. Y no pensamos en la perdición eterna. Y acá Pedro le está diciendo eso. Dios no hace promesas para mañana. Las promesas de Dios son para hoy. Hoy, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. La palabra de Dios nos habla de la hora. Ahora estamos nosotros con Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor dice que donde están dos o más reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que Él está aquí porque nosotros estamos reunidos en su nombre. Yo estoy ahí en medio de ellos. Lucas capítulo 19 nos cuenta la historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre medio petizo porque tuvo que venía Jesucristo allá en la zona de Galilea y como él iba caminando, Zaqueo quería conocerle a Jesús, quería saber cómo él era. Le había seguramente escuchado de que Jesús había hecho milagros y entonces quería saber quién es este que hace milagros, que había levantado quizás a un joven que había muerto, ahí en la zona de Galilea, había visto cómo de repente en un barco se llenó de peces y él dice, yo lo tengo que conocer. Zaqueo era publicano, así que los publicanos eran judíos, eran israelitas, pero ellos negociaban con los romanos y resulta ser que él le cobraba impuestos a sus propios compatriotas y eran personas que eran no bienvenidas, no eran bien vistas por los mismos israelitas, porque ellos le cobraban impuestos a los mismos israelitas, ¿verdad? Y así que él le dice en el versículo 5 de Lucas capítulo 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Zaqueo se había subido al árbol, estaba allí mirando cuando venga Jesús, y cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué bueno, ¿eh? Le recibió gozoso. Miren, la presencia de Jesús en la vida de una persona trae gozo. La presencia de Jesús en una casa trae gozo. Cuando Cristo está en la casa, hay gozo. Señores, si en su casa no hay gozo es porque hay que dejarle pasar al Señor Jesús. Porque Él cuando entra en una casa, Él siempre trae gozo. Dice el versículo 6, entonces Él descendió de prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque Zaqueo era publicano. Yo me imagino que Jesús probablemente le llevó muy especialmente a uno, que era Mateo. Mateo era publicano, así que le habrá dicho, Mateo, vos acompañame a esta casa acá con Zaqueo, porque Zaqueo también es publicano, y nosotros necesitamos a llevarlo a los pies de Cristo. Así que probablemente estaba Mateo ahí con él. Y dice, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Miren, yo me imagino al Señor Jesús. Zaqueo era millonario para esa época. Así que lo más probable es que Zaqueo le mostraba sus animales. Miren, aquellos son mis animales, Señor Jesús. Te voy a sorprender quién soy yo. Mira mis animales. Y Jesús lo miraba seguramente con esa mirada penetrante que le miró al apóstol Pedro cuando le negó 3 veces. Le miraba a Zaqueo. Le miraba atentamente y luego le mostró, mira, te voy a mostrar el resto de mi casa. ¿Vieron? ¡Fua! ¡Qué linda casa! Tremenda.
Mis jardines son tremendos. Allí tengo un laguito enfrente. Probablemente era una casa así maravillosa, la casa de Zaqueo. Pero Jesús no emitía ninguna palabra, solo le miraba. En ese momento, él se dio cuenta que nada de eso le importaba a Jesús. Porque él estaba por el alma de Zaqueo. Él no vino por nada material. Él vino por el alma de Zaqueo. Y en ese momento dice el versículo 8, tocado Zaqueo, dijo, puesto en pie, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Ocurrió algo que se llama restitución, algo que se llama arrepentimiento. Él iba a restituir porque él había quitado a la gente eso. Dice, yo lo voy a devolver. Y si en algo he defraudado, él sabía, porque él tuvo, el Espíritu Santo le estaba tocando y él se daba cuenta de que él había pecado y he defraudado porque a él había defraudado a alguno. Se le devuelvo cuatriplicado, lo voy a devolver cuatriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se arrepintió, pidió perdón. Él quería hacer algo porque él sabía que hizo mal. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Y la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo. Zaqueo le dijo, Señor, yo estoy listo. Voy a devolver todo. Y lo voy a hacer gozoso porque él estaba, dice la palabra de Dios, gozoso lo recibió en la casa. Y hoy yo también quiero invitarte a vos, que estás aquí sentado o sentada, que quizás tu seguridad tenés puesto en tus tesoros en este mundo, así como era Zaqueo. Probablemente la mirada y la palabra del Señor y el Espíritu del Señor ha tocado tu corazón. Y hoy Él te está diciendo, a mí no me importa todo lo que sea, vengo por tu alma y yo quiero salvarte, porque no importa el dinero que tenga en la eternidad, no importa quién título tengas en la eternidad, no importa quién seas en la eternidad, vas a necesitar del Salvador, vas a necesitar del Hijo de Dios y Él hoy te llama. ¿Le dirás a Cristo, ven a mi corazón? Es la pregunta de hoy, que el Señor hace a tu vida y a tu corazón. Y me gustaría que le digas a Cristo, Señor, ven a mi vida. Te quiero pedir una cosa, vamos a inclinar todos el rostro. Si de verdad hoy querés tener la vida eterna, si de verdad hoy querés decir a Cristo, Señor, ven a mi corazón, si de verdad hoy, de todo corazón, querés invitarle al Señor a tu vida para tener ese gozo que Zaqueo tuvo, yo te invito a que le digas a Cristo, Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi hogar, ven a mi corazón. Y decirle así, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y así como Zaqueo se arrepintió y quiso, Señor, de restituir las cosas, hoy te pido que me perdones, Señor. Abro mi corazón, sinceramente abro mi corazón y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Gracias por la vida eterna, gracias por la salvación, gracias porque tú perdonaste mis pecados, gracias porque me amaste tanto, Señor, y gracias por morir en mi lugar en la cruz. Me arrepiento, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Zaqueo quedó gozoso y nosotros que tenemos a Cristo, tenemos el gozo en nuestros corazones. No importa lo que nos digan, no importa cómo se refieran a nosotros. Nosotros somos el siervo de Dios y el Hijo de Dios. Y damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de servirle al Señor. Y esa invitación, Zaqueo, en su casa, yo quiero que hoy lleves a tu casa esa misma invitación y pienses en tu casa y digas,
que la salvación llegue también, así como dijo el Señor, y llegue el gozo a tu casa. Si en tu casa hay puro plagueos, si en tu casa hay pura gente amargada, es porque vos tenés que llevarle, así como Zaqueo, el mensaje de Cristo como Salvador. Y hablando del apóstol Pedro, que tenía ese gozo, tenemos privilegios reales como hijo de Dios. Reales. No son privilegios teóricos, son privilegios eternos. Y hablando de eso, en primer lugar, quiero decirles que Pedro quiere llamar a sus lectores y a nosotros a recordar la grandeza de nuestra salvación, adorar a Dios, agradecerle a Dios por el privilegio de disfrutar de un favor y privilegio que es muy grande. Y esta debería ser la fuente de gozo más grande en medio de nuestro sufrimiento. Cuando todo en la vida no va como nos gustaría, regresamos a este mismo punto, la salvación, la bendición de nuestra salvación eterna. Somos salvos, queridos hermanos. Aquellos que creímos en Cristo somos salvos, porque Él perdonó nuestros pecados. Y un día vamos a estar en la eternidad con Él. Y Pedro está celebrando aquí la salvación. Y le está recordando constantemente que no importa qué tan mal se ponga el panorama, siempre hay esperanza, porque hay salvación eterna. Y eso, estos hermanos lo entienden, y estos hermanos son consolados por el apóstol Pedro. Miren, la salvación. Salvación es una palabra única realmente. Es una palabra llena de esperanza. Es una palabra viva. Es una palabra que nos dice que no vamos a morir jamás. Y no existe otra palabra que pueda consolidar todo esto más que esta palabra, la salvación. Y Pedro sabía de forma presencial, porque él vio la muerte de Cristo y resurrección. Él sabía cuánto costó la muerte de Cristo. Él sabía que Cristo era el Maestro y que Él era el Salvador. Y qué regalo, queridos hermanos. Qué regalo tan hermoso de aquellos que estaban siendo perseguidos, estaban pasando por momentos difíciles, saber que son salvos y que tienen vida eterna. Y lo triste de esto es que si no tenemos cuidado, vamos a perder el sentido de gratitud. Nunca debemos perder ese gozo de nuestra salvación. Miren, pasaron los años y el apóstol Juan en la isla de Patmos comienza a escribir el libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis, en el capítulo 2, él escribe a los santos en la iglesia, al ángel de la iglesia de Efesios, que era el pastor que estaba al frente de la iglesia de Éfeso, y le dice: veo que eres fiel, que eres una persona verdadera, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Miren, y yo pensando en esto siempre decía, ¿qué hace que yo deje el primer amor? Eso es haberme olvidado de lo que le costó al Señor Jesucristo la cruz del Calvario, de lo que costó realmente su muerte en la cruz. Y mientras pienso y me recuerdo en la cena del Señor de su sangre derramada, que cuando le ponían a aquellos soldados toscos, no es que le acercaron un poquito la corona, sino que le clavaron la corona en la cabeza, sangraba su rostro. Después le vendaron y comenzaron a golpearle la cabeza. Imagínense con eso, ahí en la cabeza. Y le decía, adivina si eres el Hijo de Dios, ¿quién te golpeó? Y el Señor Jesucristo no emitió palabra. ¿Saben por qué? Porque su hora había llegado y Él iba a morir por nuestros pecados. Iba a morir por vos que estás sentada y sentados aquí. Iba a dar su vida para que vos tengas vida eterna. Iba a dar su vida para que puedan limpiar tus pecados. Y Él hacía por vos y lo hacía por mí. Así que aquí el apóstol Pedro se está recordando de eso. Está recordando ese momento. Y había un sentido de gratitud en su corazón. Dice
1 Corintios capítulo 16, versículo 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Proclamad de día en día su salvación. Imagínense, todos los días hay que proclamar la salvación. Yo me alegro mucho por todos los hermanos que se toman el tiempo de venir a compartir el pan y el jugo de uva. ¿Saben por qué? Porque todos los domingos recordamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre para darnos vida eterna. Todos los domingos nos recordamos de que eso es así. Y Pedro quiere llamar a sus lectores y a nosotros a recordar la grandeza de su salvación. Y eso lo recordamos los domingos cuando hacemos la cena del Señor. Y debería ser la fuente de mayor gozo en medio del sufrimiento. Cuando toda la vida no va bien, nos recordamos de la bendición de la salvación y nos recordamos que tenemos vida eterna y volvemos a tomar ánimo para salir adelante. Miren, este es el tema de Pedro. Ahora en estos 3 versículos que leemos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, podemos tener esperanza porque tenemos privilegios reales. Y la verdad es que estos creyentes y los cristianos hasta el día de hoy quizás no nos sentimos tan privilegiados. Muchas veces no nos damos cuenta del privilegio de la vida eterna. No nos damos cuenta de que si hoy morimos, vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso a veces Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 14 dice, capítulo 4, versículo 13 y 14 dice, no quiero, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Por eso en un velorio no nos ponemos a llorar como desesperadamente, como que nunca más le vamos a ver. Porque nosotros sabemos que hay una esperanza, que no es hasta nunca, sino que es hasta luego, es hasta pronto. Porque nosotros los que somos de Cristo, un día nos vamos a volver a encontrar en la eternidad, con el Señor con nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que estos privilegios a veces nos olvidamos. Y Pedro nos dirá a continuación que tenemos y debemos disfrutar de ese gran privilegio en Cristo a través de la salvación. Y lo hace al mostrarnos 2 verdades claves. La primera de estas verdades está en el versículo 10 y dice, tenemos privilegios que los profetas no tuvieron. Miren, quiero que presten atención acá porque realmente esto me entusiasmó mucho a mí, al punto que dije que esto podía ser todo el tema de hoy. Tenemos privilegios que los profetas no tuvieron. ¿Quiénes son los profetas? Isaías, Jeremías. Ellos eran tremendos profetas. Y uno piensa así, wow, Abdías, Miqueas, estos profetas maravillosos que escribieron la palabra del Señor y escribieron cosas maravillosas. Tenemos privilegios que ellos no tuvieron. Miren, lo que Pedro hace en este punto es mostrarles a estos creyentes dispersos y a nosotros hoy que tenemos grandes privilegios con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Necesitamos hacer 3 observaciones rápidas para entender este tema y que son importantes de considerar estos privilegios reales que tenemos. Vamos a ver 3 por qué. ¿Por qué nosotros tenemos un privilegio que los profetas no tuvieron? Y ustedes no se imaginan por qué será eso. Porque acá el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 10, los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. Inquirieron porque no entendían. Pueden poner ahí en el subrayado, no entendían. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que, en primer lugar, el primer privilegio es que los profetas examinaron las escrituras y no estaban completas. Miren, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y ellos no podían saber a quién de vosotros. Miren, si alguna vez van hacia el interior, supongo que se habrán ido muchas veces ya hacia el interior del país. Y hay lugares, por ejemplo, en la zona de las cordilleras, en donde de repente vos ves 2 cerros, ¿verdad? Y
desde lejos, cuando el cerro, vos estás pasando por allí, vos ves que esos cerros parece que están juntos, ¿verdad? Pero cuando más te vas acercando, te vas dando cuenta que hay un cerro y que después hay un valle, y después recién quizás de 1000 metros o 5000 metros o 10.000 metros, o sea, 10 cuadras, está otra vez el otro cerro, pero que a lo largo no se veía bien, a lo lejos no se veía bien realmente que eso había un valle entre el medio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando aquí con los profetas. Los profetas no entendían muy bien de que entre la muerte de Cristo y su resurrección y su segunda venida había un valle de 2000 años en donde nosotros los cristianos nos íbamos a convertir y íbamos a ser ahora parte de la familia de Dios. Ellos no entendían muchas de estas cosas, ellos no podían entender. Así que si bien estos creyentes que estaban en esta difícil situación habrían tenido la tentación de pensar cuán grandioso sería que Dios le hablara en voz alta, así como le hablaba a los profetas, como lo hizo con muchos de ellos, Pedro básicamente da a entender que a los profetas les habría encantado cambiar de lugar con nosotros. Eso te está diciendo Pedro a aquellos que estaban esparcidos. Y al leer el versículo 10, que todo lo que podían hacer los profetas era inquirir. Ellos solamente podían tratar de encontrar una respuesta a esto, indagar diligentemente. Aquí la palabra inquirir viene del verbo que significa montar una investigación intensiva, estudiar diligentemente y tratar de encontrar respuestas a acertijos con esfuerzo minucioso. Imagínense Isaías capítulo 53, cuando dice despreciado, dice Isaías, 750 años antes de que Cristo aparezca, y dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías después leía lo que él escribía y decía, ¿qué es esto? Decía, ¿qué va a pasar? Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras rebeliones y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado. ¿De quién estoy hablando? Decía Isaías. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestros pecados. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. En realidad, lo decían en la cruz del Calvario. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Dios te está castigando, le decían en aquel momento. Y Isaías no entendía. Isaías escribió ese libro y él no entendía lo que pasaba. Y él profetizó acerca de todo esto. Así que ellos indagaban. Desde Moisés hasta Malaquías, los profetas se les dio información acerca de la venida de la gracia y sabían que un gran número de gentiles se salvarían y tenían el concepto del Calvario, y ciertamente las profecías hablaban de un sacrificio que ellos iban a pagar la deuda de su pecado, pero ellos no entendían. Así que en el Antiguo Testamento esperaban por fe el sacrificio del monte Calvario. Ellos esperaban que un día alguien muera para pagar nuestros pecados. Cada vez que ellos mataban a un cordero, sabían que esa muerte era temporal, porque iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que iba a morir para darnos vida eterna, pero ellos mataban a un cordero. Y esa sangre rociaba, aplacaba la ira de Dios, pero nunca perdonaba los pecados. Así que el año siguiente tenían que traer otro cordero y aplacar nuevamente la ira de Dios, pero no perdonaba el pecado, y año a año hacían lo mismo. Hasta que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día ya no hizo falta ningún sacrificio. Y si bien se rompió el velo, en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo del resto de la humanidad. Solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote a ese lugar. Pero esa
cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él grita consumado es, se parte el velo y se abre el lugar santísimo para que ahora vos y yo podamos acercarnos al Señor, al lugar directamente donde está Cristo. Ya no necesitamos a ningún sumo sacerdote. Ya podemos entrar libremente a este lugar. Hebreos capítulo 4, versículo 17 dice, acercaos pues hoy a Él, al trono de su gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Yo hoy ya me puedo acercar y ya no necesito a nadie más, porque por medio de Cristo puedo estar delante de su presencia. Pero desde un punto de vista, no podían ellos ver las dos montañas. No podían ver que había 2000 años. Y Pedro le está recordando a los creyentes que están en dificultades, que están en problemas, que yo sé que vos también estás pasando por eso. Que en primer lugar, Él sí sabe lo que estás pasando. Y que Él tiene una vida eterna preparado para vos. Ellos no pudieron ver. Ellos no podían ver el rapto de la iglesia que ahora nosotros sabemos que va a ocurrir dentro de poco. No podrían ver que después iba a venir los 7 años de tribulación y que iban a preparar a Israel para ser restaurado. Ellos no podían ver el reino milenial que nosotros con Cristo vamos a reinar 1000 años, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Tampoco iban a ver la batalla de Cristo contra el diablo para terminar de una vez con el enemigo. Tampoco podían ver la destrucción de la tierra, el cielo nuevo, la tierra nueva. Es un mundo incrédulo y no pueden ver. Y la gloria eterna tampoco podían ver aquellos profetas, porque solamente nosotros los creyentes tenemos el privilegio de saber ya todas estas cosas. Y los profetas estaban tratando de juntar las piezas como en un rompecabezas. Una parte de aquí, una parte de aquí, y encontrar todas las piezas, pero no tenían todas las piezas. ¿Alguna vez hicieron un rompecabezas y le faltaba piezas a tu rompecabezas? No podés saber, no podés armar, no podés llegar. ¿Por qué? Porque no tenían todas las piezas. Y los profetas no tenían todas las piezas. No sabían nada de esto. Escribían y no sabían de quién estaban escribiendo. Y esto es lo que está diciendo. Nosotros somos unos privilegiados. A estos que fueron expatriados. Nosotros somos privilegiados. Y si ustedes creen que los profetas eran unos privilegiados, nosotros somos privilegiados realmente. Entre paréntesis, a Isaías lo mataron, ¿verdad? Jeremías escribió un libro que se llama Lamentaciones por todo lo que él sufrió. Entre paréntesis, tampoco fue demasiado buena la vida de los profetas. Cuando estaba por morir, aquel Esteban, diácono de la iglesia, él le dijo: ¿a cuál de los profetas ustedes no lo mataron? Habían sido perseguidos. Así que los profetas no son privilegiados sobre ustedes. Nosotros tenemos el rompecabezas, tenemos las piezas completas. Y Pedro nos dice: primero, los profetas examinaron las escrituras que no estaban completas. Y la segunda observación que Pedro nos va a dar aquí es que los profetas señalaron un Salvador cuyo nombre no conocían. No sabían cómo se iba a llamar, no sabían quién era, no conocen. Eso es lo que dice Pedro. Miren el versículo 11. Escudriñando qué persona. ¿Qué persona? ¿Cómo va a ser esa persona? Escudriñaban qué persona. ¿Qué persona? Escudriñaban ellos. Versículo 11. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Así que, en otras palabras, los profetas sabían que el Mesías iba a venir. Esperaban por fe en la venida del Mesías para morir y así pagar por el pecado de forma completa y final. Y esta fe resultó en su salvación, así como nosotros somos salvos al poner nuestra fe en el Mesías que vino. Los profetas, ¿en quién creían? En el Mesías que iba a venir. Nosotros, ¿en quién creemos? En el Mesías que ya vino. Esa es la diferencia. Todos fuimos salvos por la fe. Los profetas fueron salvos por una fe en el Cristo que iban a morir,
que iba a venir y que iba a morir. Nosotros somos salvos por la fe en el Cristo que murió por nuestros pecados. Para nosotros es el pasado y para ellos era el futuro. Así que, pero en su caso, estaban tratando de juntar las pistas para saber cuándo vendrían y quién sería Él. Ellos anticiparon al Cristo, al ungido, pero no sabían que su nombre sería Jesús. Isaías capítulo 9 dice: un niño nos es dado y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no sé el nombre de él. No sé su nombre. Yo le pongo características y adjetivos, pero no sé quién va a ser realmente. Y los profetas habían preguntado cuándo vendría el Mesías, cuáles serían los tiempos. Y aquí Pedro le está mostrando cuán distinto nosotros ya sabemos quién es el Salvador, quién es el profeta, quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y buscaron en las Escrituras para averiguar todo lo que podían acerca de quién era Él y cuándo vendría. Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron desentrañar las diferencias entre las dos venidas de Cristo. Primero para redimir y luego para reinar. Creían que era una sola muchas veces. Y Pedro nos explica que el Mesías en el versículo 11, donde habla tanto del sufrimiento como después de la gloria de Cristo, tanto de Cristo como la gloria venidera, iba a sufrir, iba a morir, pero después vendrían las glorias. Miren, ¿cuáles glorias? ¿Cuáles glorias como la gloria de la resurrección? Mateo capítulo 28. Cristo aparece en la resurrección. ¿Cuáles glorias? Las glorias de la ascensión. Dice que mientras ellos miraban, Él estaba ahí en el monte de los olivos, dice que fue ascendido. Y luego vinieron dos ángeles y dijeron: ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús, que así como ustedes lo vieron ver subir en esa nube, así volverá un día. Esas glorias ellos no podían ver, nosotros sí. Su regreso eterno en el trono de gloria, Juan 17, Hebreos 1, Apocalipsis 3 nos habla de este regreso. Su regreso por la iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Ellos no podían ver esto. Su reinado final y eterno, el reinado como juez y rey sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 3, Apocalipsis capítulo 20. Miren, esto es el privilegio que tenemos nosotros. Toda esta información sobre Jesús, el nombre sobre todo nombre, Jesús, nuestro Salvador, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede haber experiencia más maravillosa. A nosotros no nos hacen falta piezas. Nosotros podemos ver el plan glorioso de Dios hoy. Así que observamos que los profetas examinaron las Escrituras, que no estaban completas. Los profetas señalaron al Salvador, pero no conocían su nombre. Pero en tercer lugar, los profetas entendieron que su servicio era para una generación futura. Dice el versículo 12, a estos, es decir, a los profetas, a estos, se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y Pedro está diciendo que a ellos, los profetas, no le correspondía presenciar el cumplimiento de estas profecías. Aquí el verbo administraban o administrar es un verbo que pinta la imagen de alguien que pone la mesa, pero solo para que alguien más venga y coma la comida. Y lo asombroso es que estos profetas sabían esto. Ellos sabían que ellos no iban a entender. Dice el versículo 12, se les reveló que no para sí mismos. Se les reveló a los profetas que no era para sí mismos, sino que administraban las cosas. Se reveló que nunca comerían el banquete
personalmente, no vivirían lo suficiente para ver la mesa llena de las palabras y obras del Mesías, de Jesucristo. La comida vendría más tarde. Hoy quiero alentarles, hermanos. Hoy quiero animarles a que se sientan privilegiados de que nosotros podamos ver todas estas cosas y no como los profetas que no podían ver esto. Nosotros podemos verlo, nosotros podemos saber y hoy nosotros tenemos cosas que ellos no tenían. Y Pedro le está recordando a estos creyentes del Nuevo Testamento, miren cuántos privilegios tienen ustedes que están viviendo en estos días, sin importar cuán atribulados, cuán difíciles sean estos días, pueden sentarse a la mesa que pusieron los profetas, pueden deleitarse con la revelación y el conocimiento de Jesucristo. Los profetas dedicaron sus vidas a poner la mesa con anticipación, con fe y con fidelidad, pensando en vos y en mí, pensando en nosotros. Qué fiel tarea tuvieron los profetas. Se enroscaron en una lucha sin recompensa, solo para ser recompensados en su mayor parte después que terminaban sus vidas. ¿Qué testimonio nos entregan los profetas a cada uno de nosotros? ¿Qué ejemplos realmente a seguir? Ninguno de nosotros sabe dónde llegarán los efectos de nuestras vidas. Ninguno de ustedes sabe, ni yo, dónde va a llegar los efectos de su vida. Miren, lo que Dios está haciendo a través de que vos le está ayudando a alguien a crecer en la vida espiritual, hace una diferencia. Quizás esa persona hoy no conozca a Cristo. Capaz que incluso esté viviendo una vida que no le agrada al Señor. Y capaz que le cueste salir de las cosas malas en su vida. Pero un día puede ser el pastor de esta iglesia o el pastor de otra iglesia mucho más grande. Y puede ser que él se convierta en alguien grande. Pero vos tenés que tener la paciencia que Dios te tuvo a vos. Tenés que perdonar así como Dios te perdonó a vos. Y tenés que amar así como Dios te amó a vos. No vas a esperar de alguien que está espiritualmente mal que tenga interés por la palabra de Dios. No vas a esperar de alguien que está espiritualmente mal para ayudarle. Cuando vos estés bien, yo te voy a ayudar. No, hay que ayudarlo cuando está necesitando. Ahí es cuando él te necesita y ahí es cuando vos tenés que aconsejarle. A veces esperamos que nuestros discípulos sean perfectos para poder enseñarle la palabra de Dios, pero no es así nunca. Vos tenés que ayudarle a crecer en la palabra de Dios y vos tenés que ayudar a convertirse en la persona que Dios sueña que él sea. Así que no sabemos a cuántas personas vamos a influenciar con nuestra fidelidad, con el trabajo, con nuestra familia, con nuestro Señor, y al cumplir su llamado de hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo va a influenciar nuestra inversión de tiempo y nuestro ministerio en la misión que Dios le ha dado? Y no tenemos idea de cuán lejos van a llegar los efectos de nuestras vidas. Lo que están haciendo quizás esté preparando la mesa para las generaciones venideras. Y yo cuando hoy estaba aquí al lado de Nico, de Ale, de Camila, de Sandra, a todos los conocí cuando eran chiquititos, 7, 8 años atrás, muy jóvenes. Y nada más nosotros descargamos el principio de la palabra de Dios y creemos en el poder de nuestro Señor. Creemos que Dios transforma vidas y seguimos predicando la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Y nosotros sabemos de que eso es así, de que realmente es viva y que es eficaz. Y sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Y podemos saber de que Dios va a tocar vidas. Así como el hijo pródigo, que se fue de la casa al mundo. Pero luego, ¿qué hizo? Se acordó y volvió. Así también, Dios está tocando vidas y Dios está tocando corazones. Miren, recuerdo la historia que leí en un libro sobre un farolero ciego.
En la antigüedad no había luces como las nuestras, sino que iba alguien y encendía, probablemente eran a gas o a leña, y tenían que encender los faroles para iluminar los lugares. Pero había un hombre que encendía eso, pero él era ciego. Y me encantó eso, realmente. Este iba con un bastón de poste en poste, donde estaban los faroles, y iba y encendía con fuego ese farol. Pero él nunca vio la luz, pero él prendía la luz para que otros la vean. Y así eran los profetas, queridos. Los profetas no podían ver, pero nosotros nos encendieron la luz para que vos y yo hoy lo podamos ver, para que nosotros entendamos hoy cosas que ellos no entendían. A ellos realmente esto era oscuridad. Qué privilegio tenemos, señores. Tenemos privilegios que los profetas nunca tuvieron. Tenemos privilegios que nosotros los cristianos tenemos. Pero en segundo lugar, quiero decirles, tenemos privilegios que los ángeles anhelaban conocer. Y quiero pedirles que presten atención. 1 Corintios 1:12 dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y estas cosas relacionadas con el evangelio, con la salvación, con la posición privilegiada del creyente, son cosas que los ángeles anhelan examinar. Los ángeles también esperaban, expectantes, que esta obra de gracia sucediera, pues ellos no conocen lo que significa recibir la gracia de Dios. Así que el deseo de los ángeles de observar el desarrollo del plan de salvación lo describe Pedro mediante el uso de la palabra mirar. Miraban los ángeles, que literalmente equivale a inclinarse a mirar, asomarse para mirar, de modo gráficamente se inclinan desde el cielo para ver en la tierra, manifestando un notable interés en el progreso del evangelio. Miren, el arrepentimiento de los pecadores produce gozo en el corazón de Dios, que es reconocido por los ángeles, y también hay un gozo, hay un grito de triunfo en el cielo cuando una persona pasa de muerte a vida. Y dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 10 dice, si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, el cristiano, aún en medio de las pruebas, tiene lo que los profetas esperaron todas sus vidas: el mensaje de salvación. Aquellos que hace fijar la atención de los mismos ángeles del cielo. Nosotros recibimos la gracia que los ángeles no dejan de contemplar con asombro y curiosidad y anhelo. Y ellos están observándote. Ellos te están mirando a vos. Y crecen en emoción cuando la iglesia está participando de la salvación. El otro domingo vamos a tener el Día del Niño y vamos a llevar el evangelio a los niños. Señores, oren para que eso sea una realidad. Y los ángeles están maravillados al ver que los cristianos participan en nada menos que el drama más grande de la historia de la humanidad. Imagínense que los ángeles apenas pueden contener su gozo, no solamente cuando un pecador se arrepiente, como dice Lucas capítulo 15, versículo 10, sino cuando en la gloria venidera el creyente llega a la presencia del Señor, el Salvador, y sea recompensado, cuando Él nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Imagínense, los ángeles se van a asombrar. Los ángeles saben lo que nos espera. Los ángeles saben lo que nos espera. Y es como si nos quisieran animar. Tal vez si pudiéramos decir algo así como a nosotros los ángeles no puedan decir algo así: tengan esperanza,
Los ángeles, si un ángel pudiera aparecer acá, nos diría, tengan esperanza. Lo que viene es mucho mejor. Les espera un lugar en donde van a disfrutar eternamente el privilegio de haber sido salvados del castigo eterno. Y los ángeles, estoy seguro, se agolparán alrededor y observarán tal vez con admiración a todos los que somos destinatarios tan privilegiados de la gloria del Señor. Los ángeles, queridos hermanos, están atentos. Los profetas prepararon el camino y la mesa. Y los ángeles están atentos con los ojos abiertos cada vez que nosotros actuamos como eso. Desde luego estuvieron en todo el tiempo de la salvación. Ya estuvo desde la creación, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se tuvieron que poner para que ya no entren más al huerto de Edén. Pero había una promesa que iba a venir el Salvador. La primera parte de esa promesa está en Génesis capítulo 3. Ya en Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, va a venir el Salvador. Va a venir el Salvador. Y cuando Cristo iba a venir, el ángel Gabriel se le apareció a María y luego a José. Viene el Salvador. Los ángeles están pendientes, son parte de toda esta obra, pero quiero concluir en esta parte. Los ángeles están pendientes, son parte de esta obra, pero en la conclusión quiero dejarte algunas preguntas. ¿Qué tan privilegiados nos sentimos al ser salvos y saber que disfrutaremos eternamente junto a Dios, quien diseñó y llevó a cabo nuestra salvación? ¿Qué tan privilegiados? Voy a decir, yo no me siento privilegiado, pastor. De verdad estoy nomás acá. ¿Qué tan privilegiados te sentís de tener toda la Escritura, de tener toda la palabra de Dios inspirada por el mismo Dios que está con nosotros? Qué tan privilegiados nos sentimos como para estar dispuestos a hacer algo por el Señor, servir al Señor, aún sabiendo de que inclusive como los profetas trabajaban pero nadie les reconocía. Trabajaban y fueron perseguidos como lo fue con Elías, con Isaías, con Jeremías. Qué tan privilegiados nos sentimos. Los ángeles tienen curiosidad por el privilegio de conocer la obra de Dios en la salvación de un pecador. Qué tan interesado estoy yo en que un pecador llegue a conocer de la salvación. Los ángeles realmente quieren que eso suceda. Puede ser que aquellos padecimientos hayan atraído a los ángeles más cerca de Dios. Pero de todos modos han arrojado vislumbres profundos y maravillosos en su corazón, tales como de otra manera nunca podrían haberlos tenido. Con razón se entregan los ángeles en admiración y alabanzas al Señor. Miren, ellos no pueden porque ellos no han experimentado la gracia de Dios. Los ángeles no experimentaron la gracia de Dios. Miren, ni aunque los demonios se quieran arrepentir, ya no hay tiempo para ellos. Porque Cristo no murió por ellos, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por vos y por mí. Por nosotros murió. Y los ángeles lo saben. Pero los ángeles nunca sintieron la gracia, nunca sintieron el perdón, nunca tuvieron que arrepentirse. Los ángeles cantan y están en el cielo porque ellos son santos. Dice Apocalipsis capítulo 5, miren, dice la palabra de Dios, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito y por dentro y por fuera sellado por 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es? A gran voz lo decía, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, el que escribe el libro Apocalipsis, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miren, de esto desencadena qué cosa, la alegría en el cielo, dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria y la honra y el poder por los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Miren, los ángeles ven a los seres vivientes, nosotros, adorar y alabar a Dios, porque Él es el único digno de recibir toda la alabanza. ¿Y saben qué hacen? Se unen a los cristianos que vamos a estar en el cielo. Apocalipsis está ya una cena en el cielo, no es aquí. Pero los ángeles se unen a nosotros para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Miren, qué privilegios tenemos los hijos de Dios. Y los privilegios que tengo yo como hijo de Dios me llevan a admirarlo y a alabarlo cada día. Y esta es la pregunta que quiero que te lleves en tu corazón. Y el próximo domingo podamos traer a todos los niños y sus padres, porque vamos a tener un super show infantil donde vamos a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle así: Señor, me siento hoy privilegiado, Señor. Decirle así en tu corazón. Decirle así al Señor: Señor, hoy me siento privilegiado. Creí que los profetas eran más que yo, pero ahora me doy cuenta que yo tengo más que ellos. Ellos querían estar en mi lugar, había sido, Señor. Creí que los ángeles eran más que yo, pero ahora yo me doy cuenta que por mí moriste en la cruz, que por mí pagaste el precio del pecado, que yo voy a estar en la eternidad, que yo voy a ser llamado hijo de Dios, que yo voy a heredar un lugar allá en los cielos, Señor. Y muchas gracias, porque hoy me anima, Señor, al salir de aquí, Señor, a decirte, Señor, yo te voy a servir toda la eternidad y también aquí en la tierra, para la gloria de tu nombre. Hoy no vine aquí a perder mi tiempo, Señor. Hoy no vine aquí a nada más escuchar y retirarme. Yo vine aquí hoy, Padre, para decirte que te amo y que quiero servirte. Y de todo corazón quiero que cambie todo lo que hay en mi vida, porque hoy, Señor, salgo de aquí animado por ti, Señor, en el nombre precioso de aquel que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.